Hola, muy buen día. Soy Walter Velázquez y en esta ocasión les hablaré sobre 15 herramientas básicas de Java. Muy bien, empezaremos con el JBottom. El JBottom o botón es una de las más básicas que tenemos en Java y también de las más fáciles de programar, así que procederemos a ello. Lo primero que haremos es importar estas librerías, la java.awt.asterisco y la javax.swing.asterisco. Luego en nuestra clase pública extenderemos a JFrame para que podamos tener nuestro frame y visualizarlo. Luego crearemos nuestra variable pública de nuestro panel con el JPanel y nombramos nuestro panel como panel. Creamos una clase pública con el nombre de la clase pública principal y procederemos a crear el panel. El panel lo crearemos colocando el nombre de la variable igualándolo a new JPanel. Lo que hacemos es crear ese panel en el frame. Luego ponemos el panel setLayout null, lo que indicamos que anulamos esta opción del setLayout y podamos colocar libremente nuestros objetos o herramientas en el frame. Ahora con el comando this.getContentPanel.addPanel lo que estamos especificando es que agregue el panel a la ventana. Por último ponemos panel.setBackground, que es para agregarle un color a nuestro panel. Ahora crearemos el botón. Escribiremos JBottom btn1, que es el nombre de nuestro botón, igual a new JBottom, y ahí ya hemos creado nuestro botón. Luego con el bt1.setText y en el paréntesis ponemos entre comillas botón o un mensaje que queramos. Esto lo pondremos como el mensaje que irá en el botón. Luego ponemos btn1.setBounds, y adentro pondremos su ubicación. El primero es el eje X, el segundo el eje Y, el tercero es su ancho y el último es su alto. El btn.1.setEnable y aquí en false lo que estamos diciendo que nos deshabilite el botón al momento de compilar, pero lo cambiaremos a true para que podamos ver el botón. El btn1.setMnemonic y adentro de los paréntesis con apóstrofe agregaremos una letra o un número, y esta función nos sirve que cuando al momento de compilar presionemos las combinaciones de teclado Alt y la letra que hayamos puesto aquí, accionará el botón sin que nosotros tengamos la necesidad de ir con el mouse y darle clic. Por último agregaremos nuestro botón con el panel.add y adentro especificamos que es el btn1. Luego procederemos a crear nuestra ventana o JFrame. Pondremos el nombre de nuestra clase principal referenciándolo al objeto, que en este caso es f, igualándolo a new y el nombre de la clase, y aquí ya hemos creado nuestro objeto. Luego ponemos el nombre del objeto y colocamos setSize, y aquí estamos especificando el ancho y el alto de nuestra ventana. Colocamos el setVisible en true para que podamos ver el frame. Luego el setBackground, al igual que con el panel, aquí indicamos de qué color queremos que sea el fondo de la ventana, pero como tiene el panel no se va a lograr visualizar, pero eso lo podemos usar cuando no vayamos a hacer un panel y vamos a usar solo la ventana. Entonces esta es la opción para darle color. El setTitle es para darle nombre en el título de nuestro programa. Y por último el setDefaultCloseOperation es para que podamos darle la opción de cerrar la ventana. Ahora compilaremos. Y como podemos ver, ya tenemos nuestra ventana o JFrame con el botón. Obviamente no hace nada porque no hemos programado algo para que él haga. Aquí tenemos el texto que hemos puesto anteriormente
el título y el fondo del panel. Y ahora, si presiono Alt y la letra, como podemos ver, se acciona el botón. Muy bien. Procederemos con el siguiente objeto. Ahora estamos con el G-Checkbox. Esta es otra de las más básicas que usamos en nuestros programas y también fácil de programar. Importaremos las mismas librerías que la del botón y siempre vamos a extender a GFrame en nuestra clase principal. Luego declararemos como público el G-Checkbox y como nombre CB1 y el panel al igual que con su nombre panel. Luego crearemos nuestra clase pública y crearemos nuestro panel con los parámetros que nosotros le vamos a indicar. Y luego vamos a crear el checkbox, que es lo que nos interesa. Colocaremos el nombre del objeto igualándolo a New G-Checkbox. Y aquí hemos creado nuestro checkbox. El cb1.setText es lo que vamos a agregarle un texto al checkbox. Como sabemos, imaginemos que aquí está nuestro checkbox, que sería la opción cuando lo marcamos, y aquí hay un texto. Entonces este texto es lo que le vamos a agregar al checkbox. Luego vamos a especificar el tipo de letra, estilo y tamaño, y eso lo haremos con el comando setFont. Y entre paréntesis ponemos new font y abrimos otra vez paréntesis, y entre comillas ponemos el nombre del estilo de letra. En esta ocasión va a ser Arial. Lo separamos con coma y escribimos font.bold, que este sería, o le estamos indicando el estilo de la letra, y el 20 es el tamaño de la letra. Luego pondremos sus dimensiones y su ubicación. Recordemos con el setBounds, los primeros dos son para su ubicación X y Y, y los otros dos son sus dimensiones ancho y alto. Por último lo agregaremos al panel. Ya que tengamos esto, creamos nuestra ventana y compilamos. Como podemos ver, ya tenemos nuestro checkbox aquí y el texto que le hayamos puesto anteriormente. Un consejo cuando hagamos nuestro checkbox es recomendable, o al menos yo recomiendo eso, que lo hagamos con un label aparte, porque como podemos ver, este checkbox hace una interrupción en el color del fondo y hace que se mire mal nuestros programas. Entonces con un label se soluciona. Muy bien. Ahora estamos con otra de las más fáciles también, que son las etiquetas o glabel. Muy bien. Usaremos las mismas librerías. Extendemos a GFrame, colocamos como público nuestro panel, abrimos nuestra clase pública, creamos nuestro panel y vamos a la creación de nuestro label. Como siempre declaramos el nombre del label, glabel, el nombre de nuestro objeto igualado a new glabel, y aquí ya tenemos creado nuestro label. Ahora pondremos el texto a esta etiqueta, igual como siempre con el punto setText, y entre comillas siempre va a ser así, y pondremos en esta ocasión hola mundo. Luego indicaremos su fuente, tamaño y estilo. Como siempre el setFont, paréntesis, new font, paréntesis, el nombre de la fuente. Y aquí hay otra forma de hacerlo. En vez de escribir font, punto y el tipo de estilo, podemos usarlo con números. Si es con 0, va a ser por default, o sea, el estilo predeterminado de Java. Si es con 1, va a ser con bold, como el estilo del checkbox que le pusimos a él. Si es con 2, es con italic o con cursiva. Y si ponemos 3, va a salir con cursiva y con negrita, que sería el bold. Lo dejaremos en 3. Muy bien, ahora vamos a indicar su ubicación en el panel y sus dimensiones. Luego con el set horizontal alignment, entre paréntesis, swing consonants.center, establecemos su alineación horizontal en el panel. Luego con el set foreground,
le vamos a indicar qué color queremos para nuestra etiqueta. En este caso lo elegí con el color cyan. Con el set opaque true indicamos el color del fondo del label. Eso quiere decir que vamos a activar que nuestro label tenga un fondo detrás. Y si lo ponemos falso, pues entonces no tendrá, obviamente, ¿verdad? Luego, por último, por el set background, le vamos a asignar un color a nuestro fondo del label. Y colocaremos el color que queramos. Por último, agregamos nuestra etiqueta al panel, creamos nuestra ventana y compilamos. Como podemos ver, aquí tenemos nuestra etiqueta con el famosísimo Hola Mundo de toda la vida. Y aquí está el color que habíamos asignado, que era el cyan, el fondo de color negro y el fondo que activamos también con el set opaco. Y también el estilo de letra, que era el bebas, que le pusimos el tamaño de 20, y el diseño, perdón, el estilo, que era 3, o sea, negrita y cursiva. Muy bien, procederemos con la siguiente herramienta. Ahora es el turno de JPanel. Bien, ahora ya sabemos el JPanel porque lo hemos visto en nuestros ejemplos anteriores. Usaremos las mismas librerías, extendiendo siempre a JFrame. Le declaramos como público nuestro panel, haremos nuestra clase pública y crearemos nuestro panel. Como siempre, lo creamos con panel igual new panel. Indicamos que sea nulo su set layout. Declaramos que agregamos el panel a la ventana con el getColorPane add.panel, o el nombre que le han puesto a su nombre en la variable del panel, y asignamos su color de fondo. Creamos nuestra ventana y compilamos. Y como podemos ver, aquí está nuestro programa con el panel de fondo. Bien, vamos con el siguiente. Muy bien, es el turno de GScrollPane. Usaremos otra vez las mismas librerías. Declaramos que extendemos el JFrame en nuestra clase principal y declaramos como público el JPanel y el GScrollPane, y con ese el nombre de ScrollPane. Creamos nuestro public class y luego crearemos nuestro ScrollPane. Ponemos el nombre del objeto del scroll, le igualamos a new ScrollPane y ya hemos creado nuestro scroll bar. Luego vamos a poner el mismo nombre y vamos a indicar sus dimensiones y localización con el set bounds, como siempre, el eje X y el eje Y, su ancho y alto. Ahora crearemos el panel y como ya sabemos cómo hacerlo, lo omitiré. Luego diremos que el panel vamos a decirle set preferred size, o sea, asignar un tamaño preferido o por default. Y adentro pondremos new dimension y entre paréntesis su ancho y su largo, o su ancho y su alto. Entonces vamos a ponerle o indicarle al ScrollPane .setViewPerViewPane. Lo que le estamos diciendo es que vamos a poner o decirle al scroll que va a ir dentro y va a manipular el panel, no la ventana. Agregamos a la ventana, como ven, a la ventana el ScrollPane, no al panel, sino que a la ventana, perdón. Creamos nuestra ventana, compilamos y como podemos ver, aquí tenemos nuestros dos scrolls. Y obviamente que si lo maximizamos, este va a desaparecer porque está en su tamaño por defecto del panel, pero eso no. En su alto no, pero en su ancho sí. Muy bien. Continuaremos con el siguiente. Bien. Ahora es el turno de el GTextField, o como conocido por todos como el famosísimo textbox. Este textbox o GTextField en Java usaremos las mismas librerías. Declararemos como público igual nuestro panel,
creamos nuestra clase pública, procederemos a crear nuestro panel con nuestros lineamientos y procederemos a crear el text field o text box. Pondremos el nombre de text field y el nombre de su objeto, y aquí estamos declarándolo también. Luego pondremos el nombre de la variable u objeto igualándolo a new text field, y ahí hemos creado nuestro text box o text field. Luego indicaremos su ubicación y dimensiones. Declararemos aquí, esto es opcional. Si ustedes quieren que al momento de compilar su programa y en el textbox aparezca un mensaje, podemos ponerle e indicarle con el set text, es decir, agregar un texto o establecer un texto. Entre paréntesis y entre comillas ponemos el mensaje que querramos. Aquí yo le puse ingresa el dato. Por último, agregamos al panel el textbox, creamos nuestra ventana y compilamos. Como podemos ver, aquí está nuestro textbox con el mensaje que había agregado. Lo podemos borrar y empezar a ingresar y escribir nuestros datos. Bien, procederemos con el combo box. Bien, ahora con el combo box, como siempre, las mismas librerías, extendiéndolo a JFrame y declarando como público el panel. Muy bien, ya que hemos creado también nuestra clase pública, crearemos el panel indicando lo que nosotros querramos. Y ahora viene algo curioso. Vamos a crear una matriz, un tipo de diccionario como tipo string y los corchetes, y vamos a declarar la variable nombres. Le igualamos y abrimos llaves. Aquí vamos a proceder a escribir entre comillas los elementos que querramos que vayan en el combo box, también separados por comas. Ya que tengamos nuestro diccionario o matriz, crearemos nuestro combo box. Escribiendo combo box, el nombre del objeto igual new combo box, y adentro en el constructor pondremos el nombre del objeto o la variable de nuestra matriz para hacer referencia a ella. Luego, con el setBound especificaremos su ubicación y sus dimensiones. Luego, una forma para agregar más elementos de este código es con el comando .addItem, y entre paréntesis y entre comillas ponemos el elemento. Luego, con este comando lo que haremos es establecer un objeto seleccionado, como dice aquí setSelectedItem. Esto lo que nos va a hacer es de que al momento de compilar nuestro programa, el elemento que va a enseñar a primera vista el combo box va a ser el que seleccionemos y escribamos aquí en esta parte del código. Luego agregamos el combo box al panel, creamos nuestra ventana y compilamos. Como podemos ver, aquí tenemos nuestro combo box con los elementos, y aquí está el elemento que seleccionamos que apareciera al momento de compilar. Y como podemos ver, también aquí está el elemento que agregamos después. Muy bien, ahora pasaremos con el GList. Muy bien, ahora es el turno de el GList. Como siempre, usaremos las mismas librerías. Extendemos a JFrame, declaramos como público nuestro panel y nuestro GList, creamos nuestra clase pública y procederemos a crear el panel. Luego vamos a crear otra vez otra matriz, siempre de tipo string y con el nombre de nombres. Luego ingresaremos los elementos que queramos que vayan en nuestra lista. Luego creamos nuestro GList
con el nombre del objeto igualado a newGList. Y luego de esto vamos a referenciar la lista con la matriz que creamos anteriormente. Luego, en la lista, que es el nombre de nuestro objeto o herramienta, vamos a ponerle set selection mode, entre paréntesis, list selection module, punto, single interval selection. Lo que estamos haciendo es que se cambia la orientación de presentación y de ajuste de esta lista. Luego crearemos un scroll pane y le vamos a nombrar, en este caso le puse barra desplazamiento. Lo igualamos al new scroll pane y referenciamos a la lista. Luego que ya tengamos creada nuestra barra, vamos a darle sus dimensiones y ubicación. Luego agregamos al panel la barra de desplazamiento o el scroll pane. Creamos nuestra ventana y vamos a compilar. Como podemos ver, tenemos nuestra lista y nuestro pequeño scroll para poder ver los elementos que tenemos ingresados. Muy bien, ahora vamos con el menu bar y el separator. Muy bien, ahora estamos con el J menu bar y el J separator. Este es un 2x1 y verán por qué. El J menu bar, como todos sabemos, es el menú que tenemos aquí arriba en nuestro programa. Y el J separator son esas líneas que separan las opciones de los menús. Entonces por eso es que va en un 2x1. Usaremos las mismas librerías y lo extenderemos a JFrame. Ahora vamos a declarar lo siguiente todo como private. Muy bien, ahora es el turno de JMenusBar y de JSeparator. Este es un 2x1 porque, como sabemos, los menus bar son los menús que tenemos aquí arriba y el separator son esas líneas separadoras, como le dice su nombre, para poder diferenciar las diferentes opciones que tenemos en nuestra barra de menú. Muy bien, usaremos las mismas librerías, extendemos a JFrame y lo que vamos a hacer todo va a ser en private. Así que asignaremos como private el JMenusBar, lo llamaremos como menú y lo diremos igual new JMenusBar. Y aquí ya hemos creado nuestro menu bar. Luego vamos a crear otro private con el nombre JMenu y con el nombre de archivos igual a new JMenu. Y adentro del constructor, entre paréntesis y entre corchetes, perdón, entre comillas, vamos a escribir archivo. ¿Y por qué archivo? Bueno, porque si nos damos cuenta, aquí estamos nombrando las opciones de nuestro menú. Así como podemos ver aquí, dice file, porque como está en inglés, dice así, ¿verdad? Pero si fuera en español diría archivo. Entonces, lo que quiero decir es de que vamos a nombrar las opciones de nuestro menú. Y lo haremos con dos más. Y aquí también habremos creado también esa opción, el de editar y el de ayuda. Ahora lo que vamos a hacer es crear un JMenuItem con el nombre de abrir. Lo igualaremos a new JMenuItem y entre paréntesis y entre comillas abrir proyecto nuevo. Perdón, abrir proyecto reciente. Eso quiere decir que es lo que va a ir dentro de nuestro menú. Recordemos, archivo es lo que va aquí. O sea, estos tres nombres son los tres nombres que van aquí arriba. Y esos dos van a ser las opciones que van a desplegar estas opciones del menú. Luego crearemos nuestra clase pública y aquí el CellLayout será diferente. Vamos a declarar CellLayout entre paréntesis new flow layout y lo que va a hacer es de que todo lo que tengamos en nuestra ventana va a ir centrado y arriba para que no sea todo desordenado y estar ahí viendo dónde ubicarlo.
Luego, con el setGenusBar, vamos a indicarle que en los paréntesis o en su constructor tenga el menú, es decir, que se referencia a eso. Y lo vamos a colocar también en el uFrame. Luego, en menú.add es lo que les había mencionado, donde vamos a agregar las opciones de archivos, editar y ayuda, que serían esos, ¿verdad? Luego, en el apartado u opción de archivos, vamos a ponerlo archivos.add, o sea, archivos.agregar, y adentro de los paréntesis el nombre de los objetos de los menú item, es decir, las opciones que contendrá nuestro menú. Y luego de que hayamos creado en la opción de archivos.add nuevo, vamos a crear nuestro new gSeparator. Lo que va a decir es que vamos a crear nuestro divisor o separador de opciones. Y por último vamos a crear el otro, que es el de abrir. Ya que tengamos eso, vamos al main y crearemos nuestra ventana. Compilamos y veremos. Aquí está nuestro gMenuBar con las tres opciones y con nuestro menú desplegable. Y como podemos ver, aquí están nuestras opciones de nuevo proyecto y abrir proyecto reciente. Como podemos ver, también al maximizar queda en su lugar y no queda en una sola parte, gracias al self-layout que declaramos. Muy bien, ahora vamos con el siguiente. Este también es un 2x1. ¿Por qué? Porque aparte de que nos toca con el progress bar, este va también de la mano con el timer, porque sin el timer no funcionará. Entonces procederemos a importar las mismas clases, las mismas librerías, y lo extenderemos a gFrame como siempre. Declararemos como público el gPanel, el gLabel con tres tipos de variables, un progress bar con el nombre de barra y un tipo int llamado seg, referenciado a segundos. Crearemos nuestra clase pública, crearemos nuestro panel y vamos a crear nuestro primer label. Y como ya sabemos, omitiré estos pasos. Solo voy a decir de que este contendrá el mensaje de porcentaje, el segundo el 0, y lo pongo en 0 porque aquí va a ir indicando cuánto lleva de progreso de porcentaje el progress bar. Y el tercero no lo colocamos nada, solo lo creamos y lo agregamos. Y ahora creamos el progress bar. Pondremos el nombre de la herramienta, igualándolo a new progress bar, y aquí lo hemos creado. Luego el barra.setBounds, vamos a indicarle su ubicación en X y Y su anchura y altura, o sus dimensiones en otras palabras, y lo agregaremos al panel. Ahora lo que haremos es crear un private void llamado run. Esto lo que vamos a hacer es la acción del progress bar. Crearemos un try catch, y en el try vamos a poner un for, y en el for vamos a declarar un tipo int, la variable int, y lo inicializaremos con igual a 0, ya que hay veces que hay variables que tienen valores basura o residuos y nos causan a veces problemas. Por eso es que lo inicializamos y lo igualamos a 0. Luego declaramos que la variable i llegue con un límite de menor o igual a 100, y que por último se vaya sumando a sí mismo más 1. Luego vamos a declarar el thread.sleep 100. Aquí vamos a crear nuestro timer. Lo que vamos a hacer es que vamos a decirle que nuestro tiempo del progress bar dure 100 milisegundos. Podemos aumentarle, pero eso sí, va a ir más lento o más corto, dependiendo de qué tanto le pongan aquí. Esto es lo que manda que tan rápido se vaya a llenar nuestro progress bar.
Luego mandaremos a llamar nuestro label 2 y le pondremos como texto y declaramos como integer.toString y mandamos a llamar la variable de i mandamos a llamar ahora mandamos a llamar la etiqueta 2 o label 2 y le asignaremos un texto, y dentro de esos parámetros vamos a poner un integer.toString y mandamos a llamar la variable i, que es el que llevará el conteo del progress bar, y concatenaremos entre comillas y pondremos el signo de porcentaje. Luego pondremos que en la barra de progreso obtenga el valor de i. Eso quiere decir que el progress bar se va a ir referenciando o basándose según el conteo del for. Ahora declararemos un if, que si i es igual a 100, si es verdadero, vamos a mandar a llamar nuestro label 3, el cual lo haremos que tenga un texto llamado fin, que sea visible, y después de que muestre este texto se cierra automáticamente con el comando de dispose. Luego cerramos el if, cerramos el for, el catch no ponemos nada, cerramos nuestro private void y crearemos nuestra ventana. Ahora vamos a compilar. Como podemos ver, ahí va cargándose nuestro progress bar y aquí están los dos labels, el label 1, 2 y 3. Como podemos ver, el 2 se basa en el for, y como pudimos ver, mientras se iba llenando, el label 2 iba referenciando al for. Y cuando llega a 100 vamos a aquí el texto de fin y se cerrará automáticamente, como acaba de pasar ahorita. Bien, procederemos con nuestro penúltimo elemento llamado GSlider. Muy bien, ahora continuaremos con el JSlider. Ahora, aparte de usar las mismas librerías, agregaremos una más, que es la de javax.swing.event.asterisco. Extenderemos a GFrame, haremos pública nuestro label y nuestro slider. Bien, luego de crear nuestro public class, vamos a crear un set layout y especificando que sea un new flow layout, y ya sabemos su funcionamiento. Luego crearemos el slider con el new slider y adentro del paréntesis vamos a poner el jslider.horizontal, 0, 100, 0. Esto quiere decir, el 100 significa que va a ser el límite, o por decirlo así, el tope de el valor que tenga nuestro slider. El punto set minor tick spacing, y adentro de 10 es lo que vamos a mandarle al programa que cree 10 límites en este slider. Luego, con el set point ticks y en true vamos a indicarle que pinte o que imprima estos 10 límites en el slider. Agregamos nuestro slider con el add y el nombre del objeto del slider a la ventana. Luego crearemos el label y vamos a ponerle de texto, porque como puedo ver también aquí se puede poner entre paréntesis y entre comillas, valor actual 2.0, porque así va a empezar nuestro programa con un valor de 0. Luego, con el punto setBounce vamos a indicarle sus puntos de ubicación y sus dimensiones. Luego vamos a cambiarle su tipo de letra, su estilo y su tamaño, y por último lo agregaremos. Ahora crearemos nuestro evento poniendo event, el nombre del objeto del evento, que lo puse como e,
igualándolo a new event. Luego que hayamos creado y declarado nuestro evento, vamos a poner en el JSlider el punto a change listener y adentro de los paréntesis vamos a mandar a llamar el evento para que pueda funcionar. Luego, afuera de nuestra public class, vamos a crear un public class event implementándolo el change listener. Luego, adentro vamos a crear un public void con el state change y entre paréntesis change event end, o sea, cambiar el evento. Vamos a declarar una variable de tipo int llamado value o valor igual a slider, o sea, el nombre del objeto de la herramienta .getValue. Lo que estamos diciendo es que al declarar la variable value como int, estamos pidiéndole o diciéndole al slider que obtenga el valor de esta variable. Entonces, ya pondremos aquí el objeto del label que creamos anteriormente y pondremos .setText y dentro del paréntesis vamos a poner valor actual espacio y concatenaremos con la variable value que obtendrá el valor del slider. Esto quiere decir que mientras vayamos moviendo o deslizando el slider, supongamos que lo dejemos en el límite de 10, va a aparecer que está en el límite de 10 aquí en nuestro label. Luego cerraremos y crearemos nuestra ventana y vamos a compilar. Como podemos ver, aquí está nuestro JSlider. Aquí están los 10 límites que le habíamos pedido que creara y que imprimiera y el valor actual que sería el label, y aquí está, bueno, concatenamos y si lo deslizamos podemos ver que el valor cambia y ahí está el límite de 100 que les había mencionado anteriormente. Y si lo maximizamos, esta es la función específica del setLayout new flow layout que mantiene los objetos centrados, alineados y en el centro arriba. Muy bien, procederemos con nuestra última herramienta. Bien, ahora comenzaremos con el último elemento de Java. Usaremos las mismas librerías y extenderemos con el JFrame como siempre. Crearemos nuestro public class y aquí lo que hice fue haber hecho desde antes los private void que iba a usar después. Solo usé 4 porque solo iba a usar el del label de usuario, el label de contraseña, el textbox de usuario y el textbox de contraseña. Y por último el otro que era de iniciar, que es el que va a crear nuestra ventana. Muy bien, como podemos ver en este private void que se llama iniciar, aquí estoy especificando el tamaño de una ventana, 400 de ancho y 200 de alto. Especifico que el setLayout sea nulo, el setLocation relative to sea nulo. Eso quiere decir que sea todos los elementos centrados. El setVisible true, que sea visible. El setResistable false, quiere decir que no va a dejar maximizar la ventana. Y colocaremos el setDefault close operation, que es lo que nos dejará para poder cerrar el programa. Muy bien, ahora procederemos con el label usuario, que sería donde vamos a crear el label donde llevar el usuario, el otro label donde irá contraseña, que sería este. Creamos nuestro text field, que sería el textbox, y por último el textbox de la contraseña. A diferencia del textbox de usuario, en este vamos a agregarle un set echo char y adentro de los paréntesis vamos a poner entre apóstrofes el signo
del asterisco. Eso lo que nos permitirá es de que cuando ingresemos la contraseña en este textbox ya no se envíen los caracteres, sino que el símbolo o signo que hayamos puesto aquí. Luego y aquí pondremos lo mismo para crear nuestra ventana y mandamos a llamar el iniciar. Y ponemos el título ejemplo y password free. Damos en compilar. Y como podemos ver, aquí está nuestro título, los labels y los textbox. Como pueden ver, aquí no nos permite maximizar la ventana, nos lo deshabilita esa opción. Y como podemos ver aquí en el usuario normal. Pero si vamos al password, veremos que funciona de distinta manera, porque hemos especificado que los caracteres se vean de este símbolo. Muy bien, esto ha sido por hoy. Todo lo que hemos explicado han sido solo las 15 herramientas más básicas de Java PO. Un saludo y cuídense. Adiós.